Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Saludos desde la capital de Guatemala en una nueva edición del Reloj de Dios a través de Rema Estéreo 91.7 FM, Rema TV, el canal del apóstol Sergio Enríquez, donde puedes suscribirte y compartir el material que en esta ocasión te estaremos presentando. Para saludarte el equipo completo, nos acompañan hermana Leti de Enríquez, aquí la puedes ver en la pantalla, a quien saludamos cariñosamente. También José Arana, que se ha convertido en parte del equipo porque también tiene comentarios y es parte de esa conversación tan interesante. Y por supuesto nuestro anfitrión principal, el apóstol Sergio Enríquez, quien te habla, Elsa Mariana García. Apóstol, un gusto saludarlo en estos últimos programas de 2023, debo decir. Sí. Estuvimos hablando de 2024, 2023. Sí, gracias, Elsita. Realmente es asombroso cómo todo este año Dios en su misericordia nos ha permitido servirle. Sí. Este programa ha sido trasladado, trabajado y enviado desde diferentes sitios durante todo este año. Lo hicimos desde España, lo hicimos desde Los Ángeles, debido a la multitud de viajes apostólicos que teníamos que hacer, pero la tremenda importancia que para mí, como ministro del Evangelio, tiene el no perder el contacto con todos los oyentes que le hacen seguimiento a lo escatológico. Estuvimos a punto también de hacerlo desde Chicago, pero hicimos esfuerzos para que todo lo hiciéramos desde Estudio 16. Ha sido realmente un año extraordinario. Bueno, todavía nos hacen falta por lo menos unos 2 programas que no queremos de ninguna manera que se dejen de dar en fechas claves, ¿verdad? Tú como es 24 de diciembre y 31 de diciembre, que algunas personas están enfocadas en otras cosas, pero nosotros tenemos una orden de parte de Dios y este programa es parte de esa orden. Hace mucho tiempo, yo diría que quizá eso fue en 1978, ¿te imaginas? Fue la orden tan importante que no se me olvidó. No se me olvidó. 1978, si hacemos cuentas, Elsita, sería 45 años. 45 años. Sí. Yo recibí una orden de parte de Dios muy poderosa en mi corazón, y es que velara, que no dejara de velar, estar atento a los acontecimientos del último tiempo, hace 45 años. Wow. Hace 45 años estoy diciendo, el Señor viene, y no ha venido. Pero si me tardara otros 45 años, seguiría diciendo el mismo mensaje porque es lo que el Señor me dijo en aquella oportunidad. Aunque la visión tardará un poquitito, el que ha de venir vendrá. No tardará, espéralo, porque pronto vendrá. Así decía la versión bíblica con la cual el Señor me habló poderosamente. Una historia muy linda para mí, que no la voy a repetir acá porque me llevaría mucho tiempo. Pero eso es parte de mi deseo de estar constantemente atento a toda la problemática mundial. No que yo sea un todólogo, que sabe de todo, no, sino que sé de muy pocas cosas y por eso tengo que estar preguntándole a los que sí saben, pero sobre todo a Dios, que es el que sabe en la palabra profética más segura, la cual Él nos ha dado órdenes de estar atentos a esa palabra como antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entonces, pues aquí estamos para conversar esta temática tan importante que nunca se agota, Elsita. Sí. Nunca. Fíjate que los 7 escenarios en donde nosotros hemos basado el reloj de Dios, ¿verdad? Que serían como agujas. Estos 7 escenarios serían como 7 agujas que al confluir todas nos van a dar la hora. Sí. Creo que nunca deja de estar actualizado. Oíamos, por ejemplo, el escenario familia, cómo es de importante para el reloj de Dios. El escenario mundo, tierra, Babilonia, iglesia, cosmos, Israel, ¿verdad? Que Israel está que hierve, ¿verdad? Entonces,
no podemos dejar de estar pendientes, esperando. Aparte que el apóstol Pablo dijo que a él solo le faltaba la corona de la vida que el Señor le iba a dar a él y a todos los que aman su venida. Sí. Entonces habría que preguntarle a toda la cristiandad, ¿amas la venida del Señor? Y algunos te van a decir que sí y otros te van a decir, a mí no me interesa mucho, ni siquiera me hablan de ese tema. Y por eso estamos aquí en el Reloj de Dios utilizando todos los medios que estén a nuestro alcance, no para hacer proselitismo ni atraer gente a nuestra congregación. No es ese mi propósito, el Señor lo sabe, pero sí subirme a una torre como un atalaya, levantar el shofar simbólico de Isaías capítulo 58 que dice, alza tu voz como trompeta. Y entonces sonarlo. El que el Señor toque su corazón por medio de esa voz, enhorabuena. Y el que no, pues ya quedó advertido. Completamente Así que claro. por eso estamos acá. Así es, apóstol. De hecho, si ustedes saben de alguien que necesita este tipo de información, que seguramente todos la necesitamos, pueden compartir el programa en la plataforma de YouTube, en donde encuentran todos los episodios del Reloj de Dios y también lo encuentran en el podcast con el nombre de Apóstol Sergio Enríquez. Si quieren ser parte de la conversación en esta jornada, más 502 56 17 90 99. Apóstol, hablemos en esta ocasión del nuevo orden mundial, lo que está ocurriendo en el mundo, y es que sin duda ya se está dando esa frase, lo hemos hablado en otros programas, se repite constantemente, pero llama la atención por muchas razones. Una de ellas es que en 2024 habrá muchos nuevos líderes a través de todo el mundo, en realidad son 75 países que van a estar en elecciones en 2024, y eso sin duda también estará generando cambios en derecha, izquierda, hablo de la tendencia política, religiosa, de repente, económica. Entonces, el nuevo orden mundial es un tema al que hay que prestarle atención. La primera pregunta sería, ¿qué es el orden mundial, el nuevo orden mundial, y qué es lo que tiene que llamar la atención de nosotros los cristianos? Bueno, realmente la frase no es nueva, ¿verdad? Sí. Nuevo orden mundial viene dándose desde épocas antiguas. Yo diría que desde los años 1700 empieza a martillar la frase nuevo orden mundial. Incluso cuando los colonizadores del norte pusieron su moneda y pusieron en Dios confiamos dentro de uno de los símbolos que están en su moneda de a $1, había una palabra en latín que no tendría que estar ahí, puesto que el idioma que manejaban era inglés. No tenía nada que ver con el latín, y el continente que estaban colonizando tampoco manejaba el latín. Sin embargo, ellos pusieron ahí Novus Ordo Seclorum, en eso que le llaman el gran sello, o uno de los dos grandes sellos, ¿verdad? Porque uno está el águila y el otro está un triángulo, que es una pirámide descabezada. Y arriba lo que se le llama the all seeing eye, es decir, el ojo que todo lo ve, sí, que era un símbolo masónico, pero también era un símbolo que provenía desde la cultura egipcia, ¿verdad? El ojo de Horus, le decían, ¿verdad? Solo un ojo. El ojo de Horus era el ojo derecho, que todo lo ve. Y ese lo pusieron al final de la pirámide, con 13 gradas. 13 es un número que en la Biblia significa rebelión. Abajo el año 1776 en números romanos. ¡Qué mezcla! Sí, pues, claro. Egipto, Roma, masonería, latín, nuevo orden, Novus Ordo Seclorum. Al final de cuentas, haciendo una traducción libre, tendría que ser nuevo orden mundial, ¿verdad? Novus, nuevo, orden, seclorum, secular, ¿verdad? Secular viene la palabra siglo, seglar. Entonces, no orden secular, no orden mundial. Entonces, la frase viene desde esa época en donde hay una especie de revolución, no una especie, una revolución a nivel de toda Europa, que eran los países que gobernaban todo el mundo y que cada uno de ellos eran un imperio. Por un lado España, por otro lado Portugal, por otro lado Holanda, por otro lado Francia, por otro lado Inglaterra, que todos ellos eran ya no reinos, sino que imperios, ¿verdad? Sí. Y que se enfrentan entre sí.
Y ahí surge la Revolución Francesa en los 1700, en donde cambia el poder monárquico y empieza otra forma de organización gubernamental. Pero esto es hace 300 años aproximadamente, ¿va? Sin embargo, cuando vemos más atrás, el humano, todos nosotros siempre hemos tenido necesidad, siempre, de organizarnos. Somos seres sociales, y necesitamos organizarnos, ponernos de acuerdo. Ser una comunidad. Sí, ser una comunidad. Entonces, desde la familia, que sería lo más pequeño y el núcleo, efectivamente, desde ahí tiene que haber una especie de organización. De ahí una tribu, una aldea, y conforme va creciendo, pues ese mismo gobierno se va volviendo más grande y su infraestructura va siendo más fuerte. Sí. Ya cuando se habla de un país que tiene, ¿qué un país? Un estado que tiene 1 millón de personas, tiene que tener una forma de organización más adecuada, ¿verdad? En todo, más estructurada, en todo. En la aplicación de las leyes, en el funcionamiento de las mismas, en hacer nuevas legislaciones, porque todo va transicionando. Esto ha sucedido desde siempre, ¿va? Entonces, cada vez que hay un cambio, de alguna manera sería un nuevo orden. Un nuevo orden legislativo, un nuevo orden de gobierno. Siempre, siempre. La diferencia con esto que tú me estás preguntando ahorita es que este no es un nuevo orden de un feudo, no es un nuevo orden de un país. Ahora es un nuevo orden mundial. Entonces ahí ya es de ponerse a pensar y temblar, y los obstáculos a los que se va a enfrentar la idea de un nuevo orden mundial y las consecuencias que esto va a traer. ¿A qué me refiero? Que en este momento tenemos más de 8,000 millones de personas. No somos una tribu de 100 personas. Exacto. Y tenemos 8,000 millones de personas. Y debido a las comunicaciones que se han acentuado en los últimos años por medio del Internet y por los viajes tan rápidos que hay, por la transmisión de ideas de diferentes formas, el mundo se ha ido convirtiendo así le llaman algunos, en una aldea. Sí, es una aldea global. Es una aldea global, pero te imaginas una aldea de 8,000 millones de personas, ¿verdad? Sí. Entonces nos afectamos mutuamente, ya con esa cantidad de gente nos afectamos. Lo que nosotros podamos estar haciendo bien o mal en algún país va a repercutir en otro. Sí. Eso lo hemos visto, incluso en la pandemia se vio. Porque ¿de dónde salió ese virus? No salió de Guatemala, ni de El Salvador, ni de Honduras, ni de Nicaragua, ni de México. Claro. Fue otro continente, otro país, sí. Pero nos afectó a todo el mundo. Claro. ¿Qué estaban haciendo con ese virus? Yo no sé, ni me voy a poner a acusar, pero nos afectó a todos, a los miles de millones de personas de todo el mundo. Sí. ¿Qué pasó con el SIDA? Algunos dicen que era un experimento que se estaba haciendo para ser utilizado como un arma bacteriológica. Se echan la culpa entre las potencias, entre ellos, y dicen que surgió en África, pero nos afectó a todo el mundo. Le afectó a todo el mundo, específicamente a algunos que fueron transfundidos, a algunos que les inyectaron y a un grupo muy específico que, ¿por qué razón? Médicamente hablando, les cayó al grupo de homosexuales, porque en ellos se manifestó mucho eso, sí. Y se sigue manifestando. Entonces, pero ahí cayó. Nos afectó a todo el mundo. Entonces, ahora la palabra nuevo orden, ya no es nuevo orden feudal, ya no es nuevo orden de un país, ahora es un nuevo orden mundial. Sí, sí. Sin embargo, ya ahí hay que escudriñar las 3 palabras que conforman esta frase. Nuevo, orden, mundial. Revisando cada palabra. Revisando cada palabra, lo que acabo de decir a grandes rasgos es lo mundial.
Sí. 8.000 millones de personas. 8.000 millones. Y tú mencionabas que en el año 2024 más de 75 países van a ir a las urnas y este año 2023 otro montón de países fuimos a las urnas. Sí. Así que, y que entran en acción en el 2024. Así que más de la mitad de los 8.000 millones de personas del mundo van a tener nuevos gobiernos. En algunos de estos lugares las cosas se han polarizado demasiado. Sí. O sea, de los 8.000 que sería la mitad van a ir a las urnas, pero van a ir polarizados. Muy bien. Polarizados. ¿Qué significaría que están polarizados? Están en extremos, porque por años algunos países han sido gobernados por una tendencia política, la gente se hastió de eso, la tildó como mala, corrupta o lo que sea, y eligió otra, de cualquiera de los dos, ya sea derecha o izquierda. Y entonces la gente va polarizada porque está en los extremos. Eso tiene que ser una confrontación. Tiene que haber una confrontación. Inmediatamente volamos tiene que ser una confrontación de índole primaria, mental. Bueno, entonces eso tenemos en la palabra mundial, orden. El orden, nosotros vemos en la Biblia que Dios, del lado positivo, Dios primero hace la luz y después hace el orden. Se hizo la luz. Génesis capítulo 1, los primeros versículos. Dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Pero el mundo estaba desordenado, porque el principio de la Biblia dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Entonces, se hizo la luz, pero no se hizo el orden. No, son entonces, dos cosas aparte. Desde la perspectiva divina, primero tiene que venir la luz, para que podamos ver. Se tiene que hacer luz en nuestro corazón para que veamos el desorden que hay en nuestro propio interior. Mientras no se haga la luz de Jesús en nosotros, vamos a creer que estamos bien. Claro. Ahora, sí, eso es lo microscópico, pero si lo llevamos a lo macroscópico, la gente no puede poner en orden las cosas si no se les ha hecho la luz, si creen que las cosas son normales. Entonces, hay una filosofía que utilizan algunas sectas místicas que dicen que para que haya orden, primero tiene que haber caos. Sí. Entonces, propugnan por el caos, voluntariamente, tendenciosamente, para que de ahí salga un orden que ellos mismos van a establecer. Es más o menos como cuando se saca un programa de computadora, que de una vez están preparando el virus y la vacuna, ¿verdad? Entonces causan la computadora, la hacen, pero de una vez va el desorden y el orden, ya tiene el antídoto. Sí. Entonces, eso en parte. Ahora, bueno, ahí ya vemos varias cosas. Nuevo, porque nunca se ha dado sobre la faz de la Tierra. Una cosa como esta jamás se ha dado sobre la faz de la Tierra. Nunca. En primer lugar, porque el humano jamás ha tenido 8.000 millones de personas sobre el planeta. Nunca. Y nosotros, estos 8.000 millones de personas, habitamos, me parece que un poquitito más del 5% del lugar que puede ser poblado, y hay otro montón de lugares que están despoblados y no los habitamos. Y dentro de los que tenemos, se dice que nosotros consumimos el 30% de los recursos y que hay países que se consumen más que otros. Algunas estadísticas dicen que, en cuanto a recursos, porque ese es un obstáculo que va a encontrar el nuevo orden mundial, en cuanto a los recursos, si todo el mundo consumiera lo que consumen los países industrializados de América, se necesitarían 5 planetas del tamaño de la Tierra para satisfacer eso. Wow. O sea que esos países industrializados tienen de más y desperdician todo lo que los países menos afortunados o no industrializados y que muchas veces son saqueados, no tienen. Claro. Es algo terrible. ¿eh? Apóstol, usted acaba de mencionar los obstáculos, o uno de los obstáculos que va a encontrar esta posibilidad del nuevo orden mundial, que ya es un hecho.
¿podría decirnos cuáles son esos otros obstáculos que podrían aparecer y que eventualmente podría ir evaluando uno por uno, ya que, como dijimos, va a tener que ver la política, pero seguramente van a haber otros factores que van a ser obstáculos a vencer para ese nuevo orden mundial? Sí, uno de ellos es la soberanía, el patriotismo, la economía, la geopolítica. Eso tiene que ver mucho con los obstáculos que se le van a presentar a ese nuevo orden mundial, y yo creo que por eso, para que se dé el nuevo orden mundial, tiene que haber, como ellos lo han planificado, un caos, una guerra, pero no una guerra como la que hemos visto. Tiene que venir algo peor. Mira, cuando yo digo eso, estoy consciente de lo que estoy diciendo, créeme que estoy consciente. Digamos, la guerra más mortífera que nosotros hemos tenido, no guerras así bajo el agua, claro, declaradas, sino que guerras, digamos, sería la Segunda Guerra Mundial. Sí. La Segunda Guerra Mundial, todo el mundo estuvo involucrado, todo el mundo, en recursos, en guerras, en todo lo demás. Claro. Murieron un poco más de 50 millones de personas. Dicen que 52 millones de personas. Esa es una cantidad horrible de gente. Claro. De esos 52 millones de personas, más de la mitad fueron rusos. Sí. Solo en el asedio que sufrió Rusia, se murieron más de 25 millones de personas. Y ahí derrotaron a los alemanes, por cierto, porque Alemania no pudo pasar. Igual que Napoleón, que tampoco pudo pasar hacia Rusia. Sí. Entonces, pero estamos hablando de 50 millones, 52, pero 50 para redondear. Sí. Perdón, pues no estoy tratando de minimizar la importancia de 1, 2, 3 mil personas que murieron, solamente para que nuestra mente de una manera didáctica lo absorba. 50 millones de personas. La Biblia nos deja ver ya no en 50 millones, 30 millones, sino que nos dice la tercera parte, la cuarta parte de la humanidad. Cuando nosotros veamos al libro de, vamos a ver, Apocalipsis, lo vamos a buscar acá, en su capítulo 9, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y entonces dice que en ese tiempo los hombres van a buscar la muerte y no la hallarán. Hermana Elcita, mira, cuando yo digo que pues no estoy minimizando la gente que se murió entre 1939 y 1945, que fue el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial, ya con la invasión de Alemania sobre Polonia y todo lo que ya sabemos. 50 millones de personas, 52, pero con el propósito de aproximar, ¿verdad? La Biblia dice en el 9:18 de Apocalipsis que lo que se va a morir son 2.600 millones de personas, la tercera parte de los que habitan en la tierra. 2.666.666666, ¿ok? De ahí restémosle los 50 millones de 1945 y nos van a quedar 2.500 y pico, 2.500 millones de personas. Más de lo que se murió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces el caos va a ser espantoso. Exactamente. Yo creo que eso va a dar lugar. ¿Te imaginas? Mira, ¿qué pasó después de los 52 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial? Así, si recordamos rápidamente, ¿qué pasó? Se hizo las Naciones Unidas para tratar de que por ejemplo, no se hicieron, fue algo terrible. Exactamente. Era terrible lo que había pasado. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Sí. Hicieron una alianza de naciones y después de esa alianza de naciones fue evolucionando hasta la actual ONU. Sí. Uno de los propósitos es que nunca más volviera a suceder una situación de esa naturaleza. Claro. ¿Verdad? Y entonces ahí un consejo de seguridad. ¿De allí el eslogan probablemente? Sí, claro.
Entonces de ahí empiezan a buscar y a buscar cómo hacer para que no haya una conflagración de esa naturaleza donde muera tanta gente. Claro. Pero Apocalipsis nos dice en el 9:18 que va a morir la tercera parte de la humanidad, que son 2.600 millones de personas. ¿Cuántas veces más de lo que se murió en la Segunda Guerra Mundial? Habría que dividirlo entre 50. 2.600 millones, habría que dividirlo entre 50 millones para que averigüemos cuántas veces más, pero la cantidad no nos cabe en la cabeza. Nunca se ha visto, como usted dijo, es nuevo. Exacto. Sí. Va, entonces, si después de que se murieron 50 millones de personas, el mundo entero dijeron esto ya no puede volver a suceder, le dieron paso a Israel para que se abriera como Estado, le dieron paso a las Naciones Unidas, hicieron reglas de que no se podían en las guerras. Tenían que ser más humanos, matar de una manera más amable, no con gas sarín, no con armas bacteriológicas ni químicas, no con armas atómicas, eso sería solo en el último de los casos. Se podía matar a cuchilladas, balazos y todo lo demás, menos de la otra forma, algo ridículo, pero bueno. Pero eso lo establecieron, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahora, con la muerte de 2.600 millones de personas, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Sería terrible. Bueno, no lo hemos visto. No tendríamos idea de qué. Te digo qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? Van a decir, renunciamos a nuestras soberanías de todos los países. Hacia allá va mi siguiente pregunta, apóstol. Usted mencionó acerca de los obstáculos serían soberanía, políticos, económicos y más. Y si habláramos específicamente del político y ahora que usted decía de la soberanía, ¿cómo se daría ese obstáculo? ¿Cómo podrían vencer ese obstáculo de la manera en la que usted explica? Pues una de esas es esto, ¿eh? Exactamente. Porque es que no me lo estoy imaginando, está en 9:18. Bueno, y desde antes. En el libro de Apocalipsis capítulo 6 se mira que también la cuarta parte de la humanidad es afectada. Pero es que mira, decimos cuarta parte, tercera parte, pero tenemos el número de 8.000 millones de personas que estamos viviendo en este momento. Exactamente. Sacarle cuarta parte, la mitad de la parte, la tercera parte. Entonces son una cantidad espantosa de gente, ¿verdad? Entonces, ahí podrían ellos decir, bueno, sí, realmente esto ya no lo podemos volver, ya esto ya no puede ser. Tenemos que hacer un orden mundial. Y entonces los países estarían dispuestos a dar su soberanía con tal de que se vuelva a poner el orden. Pero no todos. Los más pequeños te dirían, sí, claro, hagámoslo. Allá está en bueno. El camino. Pero tenemos un grave problema. Y uno de los problemas es que hay por lo menos, hay unos 4 países o 4 o 5 regiones que tienen poder, que tienen control. Sí. Entonces, ¿qué tipo de ellos tendrían que derivarlo en un solo orden, pero dentro de ellos. Vamos a ver, si Estados Unidos dice, nosotros vamos a gobernar en orden mundial, Rusia les va a decir, no, nosotros lo vamos a hacer. China les va a decir, no, disculpen, pero aquí estoy yo. Y la India, que ya tiene más número de gente que la China, va a decir, no, recuérdense que aquí estamos nosotros. Y Europa les va a decir, ¿y nosotros qué? Sí. Y nosotros va a haber puro juego de ping-pong. Bueno, sí. Nosotros no, porque ya no tenemos que estar acá. Entonces eso sería el nuevo orden mundial en donde se tendría. Miren, una cosa que nos está haciendo daño es la religión. Muchas religiones se polariza. Quitemos la religión y si quieren creer en Dios, que sea solo una religión. Wow. Se le quitaría el derecho a la gente de creer. De creer, ¿verdad? Sí. Entonces, pero eso no es difícil de verlo. Si por lo menos hacia eso es a donde vamos en nuestra plática. Sí. Los chispazos, sí, las atracciones de lo que se está dando. Ya tenemos adelantos de eso. Tenemos adelantos. Quiero destacar algo que usted dijo, que eso ya no lo verá la iglesia. Toda esta parte que usted está describiendo de ese nuevo orden mundial ya en pleno, no lo tendría que ver la iglesia. No lo tendría que ver los más que vencedores, pero una buena parte de la iglesia sí lo van a ver. Y van a ser perseguidos también. Claro. Porque está escrito ahí en la Biblia. Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver en esto, en el nuevo orden mundial, es los chispazos de lo que estamos viendo. Es decir, para muestra, un botón. Sí. ¿Verdad? Entonces, mire esta atracción, dirían en el cine, ¿verdad? Sí, claro. En el próximo otoño tendremos tal película y te dejan ver un destello de lo que se va a ver. Eso es lo que nosotros estamos viendo ahorita. Wow. Entonces, aquí este programa... que se debería llamar hacia el nuevo orden mundial, deberíamos de ver los obstáculos a los que se va a encontrar ese nuevo orden mundial, que son obstáculos a vencer
pero los destellos de todas estas confrontaciones religiosas, tendríamos que preguntarnos, ¿ya existen ese tipo de confrontaciones religiosas más acentuadas de lo que lo hubo con anterioridad? Porque siempre ha habido confrontaciones religiosas. Sí. La otra, según la Biblia, porque dice la Biblia, se levantará nación contra nación. Ese se levantará nación contra nación, entendemos que la palabra nación en el griego es etnos, de donde viene la palabra etnia, de donde viene la palabra raza. Entonces podríamos nosotros decir, se levantará raza contra raza. Claro. Entonces tendríamos que preguntarnos, no, ahí no dice se levantará un país contra otro, sino raza contra raza. Entonces tendríamos que ver, ¿y eso ya lo estamos viendo? Y la respuesta es positiva, desde luego, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se está acentuando? Pues eso ya estaba, ¿verdad? Pero con los movimientos migratorios más. Claro. ¿Verdad? Porque son movimientos migratorios a nivel mundial. Claro. Africanos huyendo, cruzándose el mar Mediterráneo para llegar a Europa. ¿Ah? Claro. Y las costas bien vigiladas. Pero digamos, está ahí el estrecho de Gibraltar, que en un ferry se pueden atravesar el océano. Sí. En cambio, si se van un poco más al oriente, pues ahí sí ya tiene que ser en barcos. Pero ¿cuántas lanchas y cuántos no han encontrado yendo hacia Italia, hacia Francia? De gente que va huyendo de cualquier cosa en África, ¿verdad? De persecuciones políticas, exacto. Podría ser hambre, sí. Podría ser un montón de cosas. Y desde el oriente, en las guerras intestinas que tienen, ¿verdad? Como la gente de Siria que va huyendo hacia allá, sí. Y que Turquía dice, lo siento mucho, aquí ya no pasan. Un gran lío. Y aquí, que todo el mundo empieza a emigrar hacia el norte. Del centro y de Sudamérica hacia el norte. Eso sí. Causa incomodidad, ¿verdad? Digamos, algunas personas que... digamos, personas que viven en México, en Guatemala, y que somos tránsito de gente que va hacia allá, de inmigrantes, y muchos de los nuestros también, encuentran animadversión, siendo de la misma raza. Estos vienen aquí, son chapines, ya lo podrían decir ahí. Entonces empieza a gestar una confrontación a nivel racial. Ya cuando están... en su destino, la cosa se pone peor. Sí. Por el idioma, por las costumbres y por la raza. Entonces, ¿se levantará etnia contra etnia? Sí. Entonces, eso lo tienen que quitar, pero esos son los chispazos que estamos viendo. Claro, y que hay que prestarle atención, como usted dice. Y, apóstol, ¿todos esos obstáculos sí serán vencidos por este nuevo orden mundial o no pasará todo? Tiene que. Digamos, por ejemplo, mira, deberíamos de ver el material que los hermanos del equipo de investigación ha estado haciendo respecto a cómo se va a polarizar el mundo el próximo año. El próximo año, mira, quizá eso pues no lo vamos a presentar en la política, pero sí lo podemos mencionar. Una de las cosas confrontativas es la política. Sí. Y nosotros vemos que el péndulo, yo le llamo a eso la ley del péndulo. ¿A qué me refiero cuando digo la ley del péndulo? Que un extremo lleva a otro extremo. Sí. Entonces, los países europeos han estado gobernados en los últimos años por movimientos de izquierda. Entonces, en Europa la gente se hastió. Y entonces eso cambió. Entonces, ahora tenemos todo lo contrario. España hacia la derecha, Italia hacia la derecha, Turquía hacia la derecha, Holanda hacia la derecha, Hungría hacia la derecha. Sí. Entonces, pero eso causa polarización. De hecho, se utiliza el término de ultraderecha, hablando de que es más extremista. Sí, pero eso puede ser algo peyorativo para señalar y menospreciar. Sí. Pero, por ejemplo, a la primera ministra italiana le dicen que es de ultraderecha, y con eso comparándola con Mussolini en el tiempo de 1940. Pero ellos, una de las cosas que se oponen, por ejemplo, el nuevo que fue electo en Holanda, él, dentro de su campaña, él decía que no iba a permitir la construcción de más mezquitas y que iba a ordenar la destrucción de algunas, que iba a prohibir que en la calle las mujeres musulmanas usaran su velo. Hablando de la persecución religiosa. Absolutamente. Pero mira, porque él dice, Holanda para los holandeses. Y nosotros hemos recibido una cantidad de inmigración,
terrible. Entonces, pues ellos tienen derecho a decirlo, pero yo a lo que me refiero es que hay una polarización. Sí, sí. Hay un extremo de este lado que ahora va a estar gobernando y otro extremo de este otro lado. Claro. Entonces, esos dos extremos se van a encontrar. Claro. Y eso va a causar un caos que lo tiene que venir a controlar el nuevo orden mundial. En el caso de Italia es lo mismo, porque la primera ministra dice lo mismo, no. Y cuando nosotros vemos lo que está pasando también en las elecciones del norte de América, y que en este año tienen que cambiar en México y también en Estados Unidos, sí, es la misma situación. Sí, sí. Entonces, eso afecta en el esquema escatológico. Yo creo que viene un año muy complicado de polarización, de odio generalizado. La iniquidad se va a multiplicar y el que no trate de ser lleno del Espíritu Santo, su amor se le va a enfriar. Y eso es de lo más peligroso que puede suceder. Apóstol, vamos a aprovechar este contexto que usted acaba de hacer acerca del panorama que se está ya vislumbrando acerca de las elecciones en 2024, y a continuación les presentamos un material que ha preparado el equipo de producción e investigación de El Reloj de Dios para saber quiénes estarán en elecciones en 2024 y aproximadamente cuál es la tendencia cuando hablamos de si se están decantando por un pensamiento político más de derecha o de izquierda. Elecciones 2024. Cerca de la mitad de la población mundial, 49% según los cálculos de la AFP, celebrará elecciones en 2024. Los países en los que se celebran elecciones representan más de la mitad del Producto Interno Bruto mundial. Más de 76 países tendrán elecciones en el siguiente año, en lo que los expertos llaman un tsunami electoral que no se repetirá quizás hasta el año 2048. Es la primera vez que esto sucede en el mismo año de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los resultados de estas elecciones son claves en el panorama internacional. Más de 4.200 millones de personas se verán afectadas por los resultados en las urnas. Los países que realizarán elecciones son, en Asia, India, Taiwán, Irán, Bangladesh, Indonesia, Pakistán, Corea del Sur y Sri Lanka. En América, Panamá, El Salvador, México, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana y Uruguay. En Europa, Rusia, Malta, Eslovaquia, Bielorrusia, Lituania, Portugal, Rumania, Islandia, Finlandia, Austria, Macedonia del Norte, Moldavia, Bélgica y Croacia. En África, Argelia, Mauritania, Sudáfrica, Uganda, Ghana, Isla Mauricio, Mozambique, Etiopía, Botsuana, Senegal, Comoras, Argelia y Namibia. En Estados Unidos, un nuevo reto electoral para el presidente Joe Biden, debido a que crece la lista de quienes también aspiran a la Casa Blanca. 3 precandidatos demócratas y 3 independientes o de otros partidos que podrían complicar sus esfuerzos para derrotar a Donald Trump. México está muy cerca de tener a la primera presidenta de su historia. Los 2 bloques que van a competir en las urnas están liderados por 2 mujeres, no solo en el país sino en toda América. Las encuestas por ahora dan la victoria a la candidata continuista del presidente López Obrador. La senadora Xochitl Gálvez gana las simpatías de distintos sectores de la oposición para amortiguar su popularidad. El presidente la menciona frecuentemente en sus conferencias de prensa matutinas, expresando su poca empatía por la senadora. México elegirá a su presidente el 2 de junio de 2024. Una de estas 2 mujeres se convertirá en la presidenta de este país. El Salvador convoca elecciones generales para 2024. El presidente Nayib Bukele buscará la reelección a pesar de las voces que dicen que es inconstitucional. Más de 5,5 millones de ciudadanos estarán convocados para participar en las elecciones presidenciales y legislativas que serán el 4 de febrero. Y el resto de comicios se celebrarán el 3 de marzo. En caso de ser necesario, en esta última fecha se realizaría una segunda vuelta o balotaje
balotaje de las elecciones presidenciales. Las elecciones presidenciales de 2024 en Rusia han acaparado la atención internacional debido a su importancia en el panorama político global. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que se presentará a la reelección en marzo del próximo año, con lo que podría perpetuarse en el poder hasta el 2030. Apóstol, como usted decía, van a cambiar muchas cosas el próximo año y es que van a haber nuevos líderes en países tan fuertes como Rusia, por ejemplo, que, bueno, no sabemos si de nuevo va Vladimir Putin porque él podría quedar electo por 6 años más o incluso por 12, gracias a ese cambio que hizo en cuanto a la constitución de su país. Sí, realmente yo insisto que la polarización que se viene sobre el mundo es una de las situaciones previas a que es el preámbulo, es un preámbulo para el nuevo orden mundial. Es decir, es como que si en un aula de un colegio se estuvieran agarrando todos y nadie pone orden hasta que entra un tirano. Claro. Que un maestro que todos le tienen miedo y le dice, bueno, pues, ¿verdad? Y aquí van a hacer lo que yo digo, ¿no? Y los pone en orden. Entonces, creo que lo que está sucediendo en el mundo es un desorden tremendo. La Biblia lo narra en el libro de los Salmos cuando dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Digamos, las instituciones, ha habido un rechazo a las instituciones, sobre todo de orden, pero total, a las instituciones de gobierno, total, y a las instituciones eclesiásticas, total. Ha habido como que si el mundo se hubiera rebelado en contra de eso que le llaman status quo y que se rebelaron en contra de lo establecido desde antes, ¿verdad? Podríamos decir que estamos viendo la antesala o el inicio de ese caos del que estamos hablando. Sí, claro. Y entonces, pero ese caos está siendo propiciado porque siempre hay detrás algún personaje oscuro que se oculta tras bambalinas para hacer o azuzar. Aquellos que tiran la piedra y esconden la mano, ¿verdad? Y que utilizan carne de cañón o solo convencen a algunos que están dispuestos a ir al frente y ellos se quedan en la parte de atrás para seguir tratando de gobernar o manipular para su propio beneficio. Pero eso ha sido siempre en la humanidad y lo seguirá haciendo. La Biblia dice que el anticristo va a surgir con muchas intrigas y con muchas cosas de engaño, ¿verdad? En la operación que ya hemos platicado que se llama operación de error, ¿verdad? Sí. Entonces, todo eso que se ve, yo miro aquí en los gobiernos, la gente está decepcionada, a nivel mundial. Sí. No importa si lo han estado siendo gobernados por derecha o izquierda, están decepcionados porque es que ¿quién puede darles verdaderamente lo que la gente necesita? O puede venir un engaño, ¿verdad? En donde la gente esté bien, pero les digan que no están bien. Después, pues, que estén bien, pero que les digan que no están bien. Les hacen dudar. Eso lo podemos ver en las personas, sobre todo los jóvenes, que están en países posicionados dentro de los países del primer mundo, en donde están bien, tienen su auto, tienen su apartamento, tienen su trabajo, tienen sistemas de protección social, etcétera, aún para que su retiro, y no están conformes. Y desde un lugar con teléfonos de última generación están propiciando ideas de descontento a favor de cosas que no conocen. Mira, por ejemplo, apoyando sistemas que han destruido países, como le ha pasado a Venezuela, Cuba, Nicaragua, y las apoya alguien que está en un país en donde tiene abundancia. Dice, no sabe qué es eso. Allá está bien la cosa. Entonces, tiene que ser una operación de error. Entonces, el mundo está sumido en un caos. Y por eso tiene que venir un nuevo orden mundial que ellos lo van a proponer. Ahora, la pregunta aquí no sería tanto
qué van a hacer ellos, sino qué vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Claro, apóstol, sin duda. Vamos a hacer una pausa, apóstol, y cuando regresemos les vamos a dar la oportunidad también de que sigan ustedes participando en las redes sociales. Eventualmente vamos a tener espacio para contestar esas preguntas y también quienes nos acompañan en el estudio estarán conversando con nosotros. Una pausa en el reloj de Dios y volvemos enseguida. En un momento regresamos con el reloj de Dios. Estamos de vuelta con el reloj de Dios. Qué bueno que sigues en sintonía de Rema Estéreo 91.7, Rema TV y el canal del apóstol Sergio Enríquez, que es donde tú puedes justamente compartir este material o puedes incluso descargarlo para poderlo repetir en algún otro momento en donde puedas analizar la información que hoy te estamos ofreciendo. Si quieres conversar con nosotros, escribe al más 502 56 17 90 99. Hablando de conversar, tenemos aquí a nuestro equipo. José Arana está con nosotros y quiere hacer un par de cuestionantes o cuestionamientos a nuestro apóstol. Vamos contigo, José. Gracias. Apóstol, yo te quería preguntar lo siguiente. ¿Cuál es el papel o el rol de la Iglesia ante el surgimiento del nuevo orden mundial previo al arrebatamiento? Y también, ¿cuál debería ser la postura de la Iglesia ante la polarización de los movimientos políticos? Sí, yo creo que la pregunta es supremamente importante. Sí. Porque aunque nosotros tengamos nuestra propia opinión humana, creo que debemos de estar preparados para el movimiento espiritual. Lo que dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 1, verso 13 es que nosotros debemos de ceñir los lomos de nuestro entendimiento y estar preparados para la acción. Preparando nuestro ser integral, ¿verdad? Para la gracia que va a ser derramada delante del Señor. Es decir, aquí nosotros como iglesia no deberíamos saber quién tiene razón, si tal líder político o tal otro líder político. Aquí nosotros como iglesia no deberíamos de pensar en engrosar las filas de tal movimiento político o tal movimiento político. Lo que deberíamos de estar pensando es en la justicia que viene del seguir el reino de Dios y su justicia. Eso sería lo prioritario. Ahora, no podemos dejar de pensar y de ver en la Biblia que Dios en algunos momentos envía a sus emisarios para proteger a su mismo pueblo de algunas cosas que les podría suceder. Por ejemplo, el caso de Esther. Dios permite que se desafore a Basti y que llegue Esther. Pero el propósito de Dios es que Esther pues ayude ante el rey como una intercesora para proteger a su pueblo. Entonces, yo creo que si Dios pone personas cristianas nacidas de nuevo dentro de los gobiernos, los pone con ese propósito, ¿verdad? De protección y de representación para decir, mire, yo estoy representado tal vez y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Eso es importante en los ambientes espirituales, pero también para protección, como sucedió en el caso de Mardoqueo y de Esther, y de Daniel, y de los 3 jóvenes hebreos, y de José, en el caso de Génesis capítulo 40. Entonces Dios pone gente en los gobiernos con propósitos específicos, porque Dios es, si no, ¿para qué diría la Biblia que Dios es el que pone y quita reyes? Él los pone con propósitos específicos, toda autoridad, incluso a los malos. Sí. Porque el Señor le dice a Faraón, para esto te he mantenido con vida. Dice Romanos capítulo 9 que el Señor le dice a Faraón, para esto te he mantenido con vida, para demostrar en ti mi gran poder. Entonces, aún los malos, Dios los pone para un propósito y pone intercesores para propósitos. No fue que el diablo por sí mismo puso a los emperadores sanguinarios, a los césares romanos o a los zares rusos. No, todos tuvieron que haber sido puestos por Dios. Dios tuvo que haber dado permiso con propósitos claros, específicos, que solamente la sabiduría divina los conoce. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer como iglesia? Regirnos a lo que Dios quiere, su pensamiento. Nosotros, yo creo con todo mi corazón que podemos identificar la injusticia que se da en el mundo, pero que no nos deberíamos de volver activistas. Claro. ¿Verdad? Con todo respeto,
con todo respeto para los hermanos que se han vuelto activistas, yo creo que el papel del cristiano es otro y no ser activistas. Sobre todo los ministros, digamos, vemos ejemplos como, qué pena decir nombres, ¿verdad? Pero Martin Luther King, que hasta le tienen un día para celebrarlo en Estados Unidos. Pero él era un ministro, predicador, pero se convirtió en un activista. Y a ver, lo que él defendía era justo. O sea, pero no estoy en contra de eso. Lo que él defendía era justo. Pero nosotros somos llamados para presentar otro mensaje. Pablo se hubiera podido convertir. Mira, cuando Pablo ejerció su ministerio, pregunto, ¿había esclavitud en el mundo, sí o no? Sí. Pero tú nunca lo miras a él como activista. Digamos, no a la esclavitud, la libertad en Cristo, fuera la esclavitud. Él predicaba en contra de la esclavitud del pecado. Nunca fue activista. Se fue dando conforme pasó el tiempo. Dios permitió que se hicieran muchas cosas. Y si nosotros no podemos caer en esa trampa, por eso la pregunta que hace José me parece muy importante, porque ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la postura o la acción? ¿La iglesia debe ser de la derecha o de la izquierda? No, la iglesia debe ser de Cristo. Punto. Y de la justicia. Estamos a favor de la justicia, de lo que es justo. Estamos en contra de lo que es malo. ¿Está usted a favor de que maten a la gente? No, no estoy a favor de que maten a la gente. Estoy a favor de la justicia. Y ahí podrían venir un montón de preguntas, ¿verdad? ¿Está usted a favor del aborto? ¿Está usted a favor de la pena de muerte? ¿Está usted a favor de la legalización de drogas? ¿Está usted a favor de cosas que ya son más específicas y que las proponen? Entonces uno tendría que explicar muchas cosas, ¿verdad? Solo la pena de muerte, por ejemplo, se tendría que explicar muchas cosas. ¿Está a favor o en contra y por qué? Tendría que ser una exposición razonada. Sí. Y el fundamento debería ser la Biblia. Absolutamente. La Biblia, el espíritu de la Biblia. José decía acerca de la polarización y también la postura de la iglesia, y seguramente muchas personas cuando están a punto de llegar a las urnas pueden llegar a preguntarle a su ministro y decirle qué debería hacer, por quién debería votar, cómo debería reaccionar en ese yo caso creo el ministro. que insisto, que no es por quién votar, sino por qué no votar o por qué no sí votar. Sí. No por quién, porque es que no se puede personalizar. Claro. Cuando se personaliza, la cosa se vuelve bien complicada. Sí. Pero si cuando tú dices ¿por qué? Ya es una razón. ¿Es justo o injusto? ¿Usted está de acuerdo con que se le expropie su terreno? ¿Sí o no? No importa quién lo esté diciendo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué? ¿Está a favor o en contra? A favor porque yo no tengo nada y quiero que me den uno. Ah, bueno, vote por eso, pero eso no es justo porque el otro se esforzó o lo heredó. Claro. Y cuando vemos en el contexto bíblico, es que eso no se puede dar como que fuera de derecha o izquierda, sino justo o injusto. La Biblia incluso decía que cuando uno vendía una propiedad, a los 50 años tenía que regresar a la persona que la había vendido, a la familia que la había vendido. Eso es la protección para la propiedad privada, según la Biblia, pues. Sí. ¿Verdad? Bueno. Entonces, no es por quién, sino por qué. Exactamente. Muy bien, apóstol. Hablando de esto, de derecha y de izquierda, queremos hoy en el Reloj de Dios presentarles básicamente cómo nacen estos dos conceptos políticos, y aunque nosotros no somos políticos, no participamos en sí en la política, sí somos ciudadanos y debemos entender al final de cuentas cómo funciona ese sistema. A continuación, un breve resumen al respecto. La derecha y la izquierda política. ¿Cuál es el origen de estos términos? Estas dos palabras nacen hace 220 años junto con su uso. La historia cuenta que durante la Revolución Francesa, un 28 de agosto de 1789, la recién creada Asamblea Constituyente de Francia convocó a sus miembros a debatir el poder que debía tener la monarquía. En el lado derecho de aquella sala se ubicó el grupo que favorecía a la monarquía, mientras que en el lado opuesto, en la izquierda, se agruparon los revolucionarios que exigían el fin
fin de los poderes absolutos de la monarquía. De aquella asamblea, la discusión la ganó el lado izquierdo. Este hecho no solo marcó el precedente que llevaría a que el rey francés Luis XVI y su esposa María Antonieta perdieran la cabeza en la guillotina, sino que aquel simple acto de reagruparse hacia la izquierda o hacia la derecha de la sala dio origen a los dos principales términos que hoy en día se usan en la jerga política. Cuando estas tendencias se van a los extremos, surge lo que conocemos como la ultraderecha y la ultraizquierda, cuyos fenómenos políticos han surgido en respuesta a las diversas transformaciones sociales, económicas y culturales alrededor del mundo. Algunos ejemplos históricos de la ultraderecha son los siguientes. Adolf Hitler, político y militar alemán, líder del Partido Nacionalista Obrero Alemán nazi, se convirtió en canciller de Alemania en 1933. Su régimen implementó políticas nacionalistas extremas, basadas en la creencia de la superioridad racial y el antisemitismo. Hitler consolidó su poder mediante medidas autoritarias. En 1939, bajo su liderazgo, ordenó al ejército alemán invadir Polonia. Esto dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto, el régimen nazi perpetró el Holocausto, resultando en la persecución y asesinato de millones de personas. La guerra concluyó en 1945 con la derrota de Alemania y la muerte de Hitler por suicidio. Posteriormente, el partido nazi fue declarado ilegal y sus líderes fueron juzgados en los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra y contra la humanidad. Benito Mussolini, político y militar italiano, afiliado del Partido Nacional Fascista Republicano, la mayor parte de su vida se convirtió en el líder de Italia desde 1922 hasta 1943. Mussolini estableció el régimen fascista, que combinaba elementos autoritarios, nacionalistas y totalitarios. Su gobierno buscó revivir el orgullo nacional italiano. En 1936, Mussolini estableció una alianza con la Alemania nazi de Hitler. Sin embargo, su participación en la Segunda Guerra Mundial resultó en la derrota italiana y su destitución en 1943. Mussolini fue arrestado y en 1945 fue ejecutado por partisanos italianos. Algunos ejemplos de la ultraizquierda histórica son: los bolcheviques fueron un grupo político que emergió durante la Revolución Rusa de 1917, liderado por Vladimir Lenin. Este grupo, parte del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, adoptó el nombre de bolcheviques en 1903 y abogó por un cambio radical hacia un sistema socialista. Después de derrocar al gobierno provisional en octubre de 1917, los bolcheviques establecieron un régimen comunista en Rusia. Lenin se convirtió en el líder principal y su partido cambió su nombre a Partido Comunista de la Unión Soviética. Los bolcheviques implementaron políticas como la consolidación agraria, la tierra como dominio popular y la nacionalización de la industria. Tras la muerte de Lenin en 1924, Joseph Stalin asumió el liderazgo y consolidó su poder en la Unión Soviética, dando inicio a un periodo de gobierno autoritario conocido como el estalinismo. Mao Zedong, político, filósofo y estratega militar, fue el fundador del Partido Comunista Chino PCCH y lideró el Ejército Rojo durante la Guerra Civil China. Mao se convirtió en el líder supremo de China después de la victoria comunista. En el plano ideológico, Mao asumió los planteamientos del marxismo-leninismo, pero con matices propios basados en las características de la sociedad china. Su legado también incluye la represión política y económica, que resultó en la muerte de millones de personas. Mao falleció en 1976. Bien, como dijimos antes, esto te da un contexto acerca de cómo es que nacieron la izquierda, la derecha, y también te da la oportunidad de analizar de una manera más profunda respecto a este tema político. En los estudios tenemos también más preguntas hacia nuestro apóstol. Jimena, vamos contigo. ¿Cuál es la pregunta hacia el apóstol? Apóstol, yo le quería preguntar acerca del capítulo 9 de Apocalipsis. Al final habla de ese resto de la humanidad que queda después de que se murió la tercera parte de la tierra, de que buscaron la muerte y todo ese tormento que vieron y no se arrepintieron. Dice la Biblia que
no se arrepintieron de sus obras, ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad. Es como una insensibilidad que se da en ellos. Es posible que esto esté ya operando en la humanidad, en la iglesia, y cómo nos blindamos contra esa insensibilidad que se da, pues, ¿verdad? Porque ellos vieron morir a todos los demás y no se arrepintieron del mal que hicieron. Terrible. ¿Verdad? Eso es terrible. Yo creo que la clave está en la palabra arrepentimiento. Esa es la clave. ¿Por qué razón? Porque arrepentimiento en la Biblia es metanoia. Metanoia, que viene de metanoeo, que es una palabra compuesta de meta, transformación, y noeo, que viene del nous, pensamiento íntimo, mente. Entonces es transformación del pensamiento. Y cuando nosotros vemos eso, la transformación del pensamiento es dejar de pensar de la misma manera. Entonces, si lo miramos a través de los siglos y ahorita mismo, yo tengo que transformar mi manera de pensar. Sí. Pero la tengo que transformar ¿hacia dónde? Es decir, ya no voy a pensar como pienso, pero voy a pensar como quien piensa. Digamos el ejemplo que yo le he puesto a los hermanos cuando platico con ellos acerca de esta palabra, es cuando, digamos, alguien viaja a algún país que nunca ha estado en ese país, ¿verdad? Sea el que sea. Si viajamos de acá, de Centroamérica por primera vez a España, a Inglaterra, a Estados Unidos, y nos vamos a encontrar con cosas que son prácticas y que nosotros no las hacemos, pero que ellos sí. Entonces ahí tendríamos que cambiar nuestra manera de pensar, pero nos adheriríamos, por decir una sola cosa, el uso del cinturón de seguridad. Digamos, yo vi un video en donde había gente que usaba su cinturón de seguridad mientras estaba en Estados Unidos, y cuando pasaba del lado de México se lo quitaba. Claro. Entonces, no tienen un cambio de mente. Claro, ellos lo usaban allá porque había una fuerza coercitiva, pues que si no se lo ponían les iban a poner una multa de X cantidad de dólares. Entonces, no hubo un cambio de manera de pensar. En este caso, Jimenita, yo diría que ellos nunca tuvieron un cambio de manera de pensar. Ellos fueron alcanzados por la operación de error, y ellos trataron de cambiar su manera de pensar de acuerdo a la sabiduría terrenal, animal y diabólica que prevalece en el mundo. Entonces, eso ya se está dando y ahí se sigue viendo. Pero lo que Dios nos manda a nosotros es que cambiemos nuestra manera de pensar y nos adhiramos a la manera de pensar de Él. En Isaías dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Esa es una declaración lapidaria. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Es una declaración lapidaria. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Debo de averiguar cuáles son los caminos de Dios, y para averiguar los caminos tengo que averiguar cuáles son sus pensamientos. Una vez que adquirí los pensamientos de Dios, entonces voy a adquirir los caminos de Dios. Mientras yo esté viendo las cosas de una manera puramente, propiamente terrenal, no me voy a arrepentir, no voy a tener la forma de pensar de Dios. Apóstol, y podríamos decir que hay diferentes niveles de arrepentimiento. Alguien que tiene un profundo y genuino arrepentimiento y alguien que está arrepentido de una manera superficial. Sí, es que mira, volviendo a la carga, arrepentimiento es cambiar de manera de pensar. Y uno puede cambiar de manera de pensar en lo profundo de su ser, ¿verdad? La mente es otra, le dan un nuevo corazón. Sí. Entonces yo pienso de manera distinta, y yo primero pienso, dice el pensador y también la Biblia, y luego actúo. Yo primero pienso y luego actúo. Entonces, si mi pensamiento no es adecuado conforme al pensamiento de Dios,
No se puede llamar arrepentimiento aunque lloren y pataleen y se sajen en un altar. Tiene que haber un cambio de manera de pensar para que después haya un cambio de manera de actuar. Estas personas que mencionaba Jimenita aquí en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, dice, el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Hermano, hermana, cuando uno ve un evento catastrófico que lo conmueve a uno, un terremoto. En el terremoto todo el mundo está dispuesto a arrepentirse de todo lo que hizo, pero solo pasó y otra vez vuelve a actuar como antes. ¿Por qué? Porque su cambio de manera de pensar no se dio. Se dio un cambio de manera de actuar por miedo. Vino la erupción del volcán y por poco lo mata y entonces se da cuenta que contra las fuerzas de la naturaleza somos nada. Entonces me arrepentí. Esto Dios me va a castigar. Y me arrepentí. No me arrepentí, sino que medio me arrepentí, por contestar más puntualmente tu pregunta. Pero lo profundo es que uno pueda tener un cambio de manera de pensar, que Dios se lo traslade a uno. Si no, miremos la pandemia. Cuando estaba la pandemia todo el mundo era santo. Sí. Hasta los inconversos se sujetaban y estaban tranquilos, estaban asustados. Solo se sabía que alguien tenía en la colonia, alguien tenía COVID, y el mismo que tenía COVID no quería que nadie lo supiera porque lo podían sacar de la colonia, del condominio o del lugar en donde estaba, porque él era un agente de contaminación, era un vector de aquella enfermedad. Sí. Entonces estaba arrepentido por miedo, cambió por miedo. Pero solo pasó. ¿Y qué pasó en la humanidad? ¿Están todos consagrados ahora? ¿Todos van a la iglesia? Al contrario, muchos después de que se salieron con vida del COVID, algunos hasta se alejaron de la iglesia. Exactamente. Entonces, ellos no tenían. Yo siempre he dicho, bueno, no siempre, pero sí lo he dicho desde hace mucho tiempo, que una prueba en sí misma no cambia a nadie. Que el único que lo puede cambiar a uno es el Espíritu Santo. Es el único que nos puede convencer. Entonces, si me cambió, ahí, aunque pequemos, uno se arrepiente y dice, Padre Santo, ¿por qué hice esto? Y va uno viendo cómo puede hacer para recuperar lo perdido. Claro. Pero el que no, se le cauterizó su conciencia. Eso sería para hablar acerca de lo que decía Jimenita. Para responder. Ahora, nuestra hermana Leti tiene un comentario. Adelante, hermana Leti, un gusto saludarla. Gracias, Elcita. Es una aportación, apóstol, volviendo a Esther, que fue una intercesora delante del rey para librar a su pueblo, ¿verdad? Entonces, yo veo tan importante el papel que hizo Esther. Podemos decir que es figura de la iglesia Esther, cómo intercedió delante del rey y así libró a su pueblo de una muerte que Amán, el enemigo, había planificado diabólicamente para destruir a todo el pueblo, ¿verdad? Mira, yo creo que de alguna manera lo que tú dices viene a responder parte de lo que preguntaba tanto José como Jimenita. Uno no puede interceder si no tiene convicción. Ella tuvo que haber tenido convicción del peligro en el que se encontraba la gente, y su convicción llegó a ser tan profunda que arriesgó su propia vida para poder ser un canal de bendición para los suyos e impedir que la matanza que se le dejaba venir al pueblo de Israel en aquella época se diera. Entonces, pero ella arriesgó porque nadie podía llegar a interceder delante del rey, nadie podía presentarse en el jardín interior del palacio del rey sin que él lo llamara. El que se presentaba sin invitación lo mataban, esa era la ley. ¿Y ella qué hizo? Ella se arriesgó porque el asunto era extremo. Entonces, la persona que intercede no es necesariamente aquella persona que se pone a orar por otra. Voy a orar por ti y vaya, ya intercedió. Sí, en parte, pero muy, muy mínima. Es aquella persona como Esther
que aún a riesgo de su propia vida y sus necesidades, plantea las de otros. Es un amor profundo de una iglesia que está consciente del momento histórico que le tocó vivir. En el caso de Esther, ¿verdad? Y que ayudada por Mardoqueo, pues salvó a todo un pueblo. Yo creo que en este caso los intercesores son aquellos que miran el mal que se está dando dentro de la iglesia, se lamentan por en vez de rebelarse en contra de la iglesia se lamentan e interceden delante de Dios. Y según Ezequiel capítulo 9, Dios envía a que le sellen su frente, su lóbulo frontal con una tau para que no los destruyan. Intercesores en la Biblia tenemos el máximo ejemplo, desde luego, es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero vemos a Abraham intercediendo por Lot, diciéndole, mira, Señor, no destruya Sodoma, porque y si ahí hay 50 justos, él está intercediendo. Y a riesgo de enojar al Señor, ¿verdad? Y está poniendo en peligro su propia integridad, pero su amor por las otras personas rebasa su temor por lo que le puede ocasionar. El intercesor o los intercesores realmente son un regalo invaluable para la iglesia y generalmente no son vistos en público. Son anónimos, generalmente son anónimos. Es gente que está en lugares claves y que uno quizá nunca se va a dar cuenta de lo que esa persona hizo por uno, ¿verdad? Se cuenta una anécdota es una anécdota, ¿verdad? Pero las anécdotas a veces sirven para que uno didácticamente pues entienda algunas cosas. Sí. Se cuenta la anécdota de una ancianita que llegaba a una iglesia constantemente y el pastor, pues era buena gente. El pastor, todos los pastores somos buena gente. Era buena gente y no le decía nada, era comprensivo con ella. La ancianita se sentaba, empezaba a oír el mensaje y cerraba sus ojos. Entonces el pastor decía, se me durmió la viejita, ¿eh? Y él seguía predicando. Ya cuando se terminaba el mensaje, ella ya abría sus ojos, se levantaba, se despedía y se iba. Un día la ancianita dejó de llegar y cuando él averiguó, porque como te digo, era una buena persona, y averiguó qué pasó con aquella ancianita que se la llevó el Señor, está en la presencia del Señor. Oh, que lo lamento. Bueno, que por aquí y por allá. Ok. Entonces, con el paso del tiempo, el pastor, dice la anécdota, que empezó a sentir un descenso en su capacidad de predicación, como dijéramos de unción, ¿verdad? Como que ya no le fluía igual. Y entonces le preguntó al Señor y le empezó a preguntar por qué y por qué y por qué, hasta que el Señor le contestó, la ancianita era tu intercesora. Cada vez que tú empezabas a predicar, ella voluntariamente, independientemente de todo lo que los demás pensaran, cerraba sus ojos y empezaba a orar, a interceder para que tu mensaje fuera efectivo, ¿va? Pero se murió. Wow, se quedó sin su intercesora personal. Sí, yo creo que uno, cuando tiene gente que intercede por uno, ni siquiera... Mira, yo me imagino que hay gente en cada ministerio que interceden por su pastor, ministro, predicador, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, lo que sea. En el caso mío, sí me imagino que el Señor me ha dado esos regalos y que yo ni siquiera sé quiénes son. Y que están ahí bendiciéndome, Señor, bendice a este hombre, mira que no se le suban los humos, Señor, mira que no diga esas cosas que dice, lo amamos, Señor, y que son una barrera de intercesión, ¿verdad? Eso es un regalo de Dios. Esther era un regalo de Dios, que hay muchas Esteres en el pueblo de Dios, ¿verdad? Amén, apóstol. Amén. Apóstol, y para ir cerrando, para quienes están como muy pendientes del reloj de Dios y los escenarios, aunque hablamos del nuevo orden mundial, ¿qué escenarios confluyen y con qué mensaje le gustaría que se quede quien está escuchando el programa de hoy? Absolutamente todos los escenarios están confluyendo y eso me da la idea de que el tiempo es final. Nosotros lo que hicimos, y vuelvo otra vez para que poderlo asimilar de una manera didáctica, fue desgranar, ¿verdad? Y poner un círculo acá, otro acá, otro acá, los 7 círculos, ¿verdad? Babilonia,
qué sé yo, iglesia, cosmos, tierra, mundo, Israel, familia. Los 7 escenarios los pusimos aparte y los empezamos a desgranar. Problemas en la familia, y entonces nos empezamos a dar cuenta que muchos de la problemática de la familia estaban íntimamente ligados con el sistema mundo, por la legislación que se estaba dando, cómo afectaba a la familia. Entonces empezamos a ver que se vinculaban todos los escenarios, pero conforme va pasando el tiempo, se van acercando, como que lleguen a ser unos círculos concéntricos. Claro. Y entonces, cuando eso se llegue, se terminó todo. Casi como el círculo de un reloj. Exacto. Básicamente. Wow, apóstol. Entonces, la idea es decirle a todo el pueblo, el tiempo es glorioso. Es glorioso. ¿Por qué razón? Porque es peligroso. ¿Cómo así, hermano? No le creo. Es que el tiempo está lleno de pecado y de iniquidad, y la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, lo que yo estoy esperando son las cosas positivas antes de la manifestación del día de Jehová grande y terrible. Hay muchas manifestaciones positivas. Hay un espíritu de arrepentimiento, hay un espíritu hay un espíritu de gracia, hay un espíritu de restauración familiar, hay un espíritu de guianza de parte de Dios, que lo podríamos desgranar versículo con versículo para decir, eso es lo que está operante del lado positivo en este momento. ¿Qué deberíamos decirle al pueblo? Bueno, ciertamente vienen todas esas cosas malas y no las podemos evadir. Todo eso se va a dar y ya se está dando. Pero, como dice la Biblia, y ese es un versículo con el que yo, aunque todos lo sabemos de memoria, pero yo amanecí con ese versículo, repitiéndolo, y se los voy a leer. Amanecí con este versículo, se lo empecé a decir a mi esposa desde tempranito. Y dice de la siguiente manera, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Viene el día, solo ponete a pensar, viene el día ardiente. No es un día de calor. No, es un día ardiente. Si no aguantas el calor, si cuando llega a la temperatura de 40 están quejándose, pero este día que viene es ardiente como un horno. Vaya. Y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. El día que va a venir les prenderá fuego. Dice Jehová de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Se va a quemar hasta debajo de la tierra. Ese va a ser el día ardiente. Entonces yo les estoy diciendo, eso viene. Pero el segundo versículo dice, pero vosotros, más a vosotros, los que teméis mi nombre, no les va a hacer nada ese día ardiente, sino que nacerá el sol de justicia con la salvación en sus alas, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, juntamente con el día de juicio, viene un día de gracia sobre su pueblo. ¿Qué debemos de hacer? Decirle, Señor, yo quiero estar con tu pueblo. No quiero estar con los soberbios ni con los malos. Yo quiero dejar de hacer todo lo malo. Perdóname, por favor, y déjame entrar en este pueblo que es un reino de luz. Así que te invito a que te unas al cuerpo de Cristo por medio de abrirle tu corazón al Señor Jesucristo. Eso es lo que te invito. No a que te hagas parte de una religión. Yo no predico religión, yo predico a Jesucristo. Tenemos que estar bien claros en eso. Yo no hago proselitismo, ni te estoy diciendo, véngase, que no importa que tenga iglesia, pero véngase, aquí le vamos a dar privilegio, lo vamos a hacer pastor de la puerta o qué sé yo. No, solo te digo, esto es lo que viene. Si la voz de Dios te mueve, es otra cosa, ¿verdad? Así que, bendiciones, que el Señor te ayude a ti, a tu familia, te bendiga abundantemente. ¿Elcita? Amén. Gracias, apóstol. Hasta aquí llegamos con el reloj de Dios. Te recuerdo que ya estamos finalizando el año, así que debes ver los últimos episodios de este año del reloj de Dios, así que quédate atento a la señal de Rema Estéreo 91.7 de Rema TV y el canal de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Será hasta el próximo domingo, 9 de la noche, hora de Centroamérica. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.